ustedes me digan. ¿Ya? Esta es la asociación que se disculpa porque no pueden, Gracias, buen día. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos reanudando las audiencias públicas que estamos llevando a cabo en la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Como ustedes saben, en próximas fechas tendremos la discusión de la iniciativa presentada por la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para una reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la muy esperada Ley General de Aguas. Este ejercicio de audiencias públicas va a concluir el día de hoy. Durante los últimos 4 días, incluyendo el día de hoy, se han atendido cientos de personas, grupos, comunidades académicas, científicas, que se han dado cita a través de 2 métodos, uno presencial y el otro en forma remota. Todas las propuestas y ponentes presentaron con anticipación su postulación para ser ponente y todas las peticiones que llegaron fueron aceptadas. Estamos esperando que alrededor de 500 personas hayan participado de distintos grupos, organizaciones y de todos los sectores sociales, sectores empresariales, científicos, culturales. El día de hoy, esta mesa corresponde a la zona sur, nuestra última mesa de trabajo, y vamos a iniciar en forma remota. Los ponentes tienen 5 minutos, les vamos a tratar de avisar previamente a que termine su tiempo y decirles que anexaron todas y cada una de las personas que están participando en estas audiencias públicas sus propuestas por escrito. Van a tener esta oportunidad de exponerlas y toda esta información quedará registrada tanto en los distintos medios de comunicación del canal del Congreso como en un archivo general, una memoria que vamos a preparar para dar cuenta a ustedes en algún otro momento del destino de todas y cada una de las propuestas aquí expuestas. También esta información, todo lo que van a exponer, formará parte de los antecedentes y muy probablemente de los considerandos que se tendrán que estudiar para la discusión que vamos a tener aquí en el Congreso. Nuevamente, sean todas y todos bienvenidos y cedemos la palabra, en primer lugar, al compañero Alfredo Méndez Baena. El tema es derecho humano al agua, interdependencia con otros derechos humanos, medio ambiente sano, alimentación, salud, entre otros, esquemas de participación social, acceso a la información pública y mecanismos de transparencia, sanciones, remediación. Alfredo pertenece al Colegio de Biólogos del Estado de Guerrero. Es doctor en desarrollo rural, 20 años de experiencia en proyectos comunitarios. Coordina una red con 60 comités del agua en 6 estados de la República. Sea bienvenido, doctor. Te dejamos la palabra. Sí, muchísimas gracias, diputado. Buenos días. Saludo a los integrantes de esta legislatura y a todos los participantes en estas audiencias y les ofrezco una disculpa por no poder abrir la cámara. El ancho de banda está muy limitado y
no quiero perder la conexión. Eh, Vengo aquí como investigador universitario, especialista en el tema del agua, pero también como defensor ambiental y de los derechos humanos. Como ya comentaba el diputado, formo parte de organizaciones que pues desde hace más de 13 años hemos impulsado el derecho humano al agua en este país y somos parte de esa base social que resistió y que finalmente derrotó a estos gobiernos corruptos y que queremos ser aliados en esta nueva etapa por la transformación del país, ¿no? Por eso vengo aquí a plantear eh, con mucha claridad, ¿no? Recordarle a la fracción mayoritaria de esta Cámara de Diputados que hace un año, en el marco de las elecciones federales, nos pidieron un voto de confianza para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y que esto permitiera de una vez por todas sepultar las nefastas políticas impuestas por los gobiernos neoliberales que tanto daño le han hecho a nuestro país por décadas. Pues bien, lo que hoy quiero plantearles es justamente que la Ley de Aguas Nacionales representa uno de los capítulos más oscuros del neoliberalismo en México, que fue diseñada, como ustedes saben, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, para entregar el bien más preciado de nuestro país a manos de las empresas. Y vaya que lo lograron, ya que según el Registro Público de Derechos de Agua, solo una pequeña minoría de usuarios acaparan ahora el 70% de todo el volumen concesionado en el país. Fue diseñada para que esta instancia encargada de administrarla no pudiera cobrar los derechos por las concesiones, y también lo lograron, pues según los datos de la propia Conagua, se recauda apenas el 20% de los volúmenes otorgados y cada año se dejan sin cobrar más de 44,000 millones de pesos en derechos. Con este dinero se podría transformar la infraestructura y los servicios de agua en todo el país. Fue diseñada la LAN también para permitir la contaminación impune a cambio de multas que nunca o casi nunca ocurren porque no hay inspección ni vigilancia. Y también lo lograron. Según los datos de la Secretaría de Medio Ambiente en 2023, el 73% de los ríos del país están contaminados y según la Secretaría de Salud, también en 2023, existen por lo menos 30 regiones de emergencia sanitaria y ambiental en donde desgraciadamente se disparan las enfermedades renales, hepáticas y diferentes tipos de cáncer. Es decir, el desarrollo industrial del país se realiza a costa de la salud de los mexicanos, ¿no? Y por eso me pregunto y les pregunto a la audiencia, a los diputados, si esta misma ley permitirá corregir este desastre. En 2012, cuando se incorporó el derecho humano al agua como un derecho constitucional, el mandato fue promulgar una ley general que unificara la gestión del agua en el país desde una filosofía de derechos humanos, derogando la neoliberal Ley de Aguas Nacionales. En este año, la Conagua ofrece reformarla, pero no se puede enderezar lo que nació torcido, mucho menos si el 80% de los cambios en la iniciativa que presentó Conagua se limitan solo a cambiar la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México, dejando intacto el carácter depredador de esta ley. Por eso, hoy es imprescindible refrendar el compromiso de transformar la vida pública del país en favor de los más necesitados, porque no hay justicia social sin justicia hídrica ni justicia ambiental. Como ejemplo, basta un botón y quiero referirme en particular al artículo 31 de la iniciativa que envió Conagua, que sigue permitiendo la opacidad en la reasignación de concesiones, pues obvia que durante años se permitió que el registro de volúmenes inexistentes y que cada vez que se emite un nuevo título con cada prórroga o con cada transmisión, pues se pierde la historia y con eso se está blanqueando la corrupción. Es necesario transparentar el Registro Nacional de Agua para poder rastrear los orígenes de las concesiones apócrifas y evitar que se legalicen, pero que además este registro pueda ser consultado de forma abierta por el público para que pueda conocerse quiénes disponen de los volúmenes en cada territorio y a quién se están dedicando.
Por eso no se puede hablar de justicia social si se sigue permitiendo el acaparamiento, la contaminación y el daño a la hacienda pública por parte de una oligarquía que usa los recursos del país en detrimento de todos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Recibimos la información y, como ya se dijo, formará parte del análisis que llevaremos aquí en la Cámara de Diputados y que desde luego todos hacemos votos para que haya las consideraciones necesarias para tener estos equilibrios de los que se habla. Ahora es el turno de Nora Yanek Velázquez Martínez, del colectivo Agua para Todos, también del Estado de Guerrero. Es maestra en desarrollo rural, exdiputada local del Congreso de Guerrero, promovente del derecho humano al agua, aprobado y vigente en la legislación local. Bienvenida, Nora, te dejamos la palabra. Buen día, muchas gracias. Saludos a todos allá en la mesa en el Congreso de la Unión. Servidora maestra en Desarrollo Rural, Nora Yanek Velázquez Martínez, es diputada local por Guerrero. En la pasada legislatura tuve oportunidad de ser portavoz del colectivo Agua para Todos, Agua para la Vida, al cual pertenezco orgullosamente desde hace 12 años. Juntos llevamos a la Constitución local el derecho humano al agua. Provengo de un movimiento social que cree que ante todo el agua es un bien colectivo y que, como en todo contexto de defensa de derechos humanos, debe buscarse siempre que éste sea progresivo. La justicia social, y en este caso lo que hoy nos convoca, debe buscarse también la justicia hídrica. Como académica e investigadora en temas del agua, me parece que este llamado por parte del Congreso de la Unión a escuchar por medio de audiencias públicas a la ciudadanía, pueblos y núcleos agrarios, habla de la importancia del diálogo en la construcción de la vida democrática del país. Es por ello que en la revisión de la iniciativa en comento debe de quedar asentado que, al reasignar volúmenes, se debe priorizar el derecho humano al agua y la producción para la soberanía alimentaria, y que al autorizar permisos de descarga se debe garantizar la inspección ambiental para impedir que se viertan sustancias tóxicas que imposibiliten usos posteriores del agua. Por lo cual, y en concreto, propongo una modificación al artículo 29 bis 5 para que en su redacción diga lo siguiente: el Ejecutivo Federal, a través de la Autoridad del Agua, negará la concesión, asignación o permiso de descarga en los siguientes casos. Fracción 9. Cuando es incongruente con las prioridades y criterios establecidos en el Programa Hídrico Regional o cuando exista causa de interés público o interés social. Esto a razón de que en la iniciativa de Conagua se daba la posibilidad de negar la concesión a discreción de la autoridad, cuando en realidad debe ser una obligación hacer prevalecer el interés colectivo. Solicito esta modificación sea consignada y analizada en el dictamen correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias. Saludos desde Guerrero. Muchas gracias. Igual se da recepción. Ahora es el turno de Fernando Yacer Terrazas Sánchez Baños, proveniente también del Estado de Guerrero. Es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente es coordinador de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Guerrero es Primero. También secretario técnico del Comité Social Acapulco-Coyuca. Le dejamos la palabra, Fernando. Gracias, buenos días a todos, a todas. Pues agradecido por este espacio, realmente a pesar de la distancia que sí se reconoce la apertura del Congreso para esta expresión de ideas, de propuestas en esta consulta ciudadana para la Ley General de Aguas que coordina la Comisión de Recursos Hídricos. Voy a dividir mi breve participación en dos espacios. Primero, comentar que
desde la sociedad guerrerense, desde los espacios sociales guerrerenses, se han generado procesos de cuidado, de ejercicio, de defensa del derecho humano a un medio ambiente sano, donde se incluyen los ríos, donde se incluyen procesos como recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, específicamente en el río Atoyac, en el municipio de Atoyac, aquí en el estado de Guerrero, que ha sido un parteaguas de generación de espacios de diálogo, pero también de acciones concretas, sabiendo que las recomendaciones no son vinculatorias, pero este esfuerzo social que se empujó entre múltiples actores en Guerrero ha generado esquemas de participación, de inversión, de coinversión entre diversos actores institucionales, pero también de participación social. Y este día quisiéramos también que desde el Congreso de la Unión estos ejemplos subnacionales o este ejemplo guerrerense también permita generar las posibles modificaciones en los artículos que se están debatiendo en este momento, en estos foros. Específicamente, el artículo 123 bis 8, en donde se propone como modificación o adición una pena de 15 años en prisión y multa de hasta 5,000 días de salario mínimo a la persona física o a los responsables de una persona moral que viertan el agua superficial o subterránea o permitan la infiltración de mezclas líquidas con cargas contaminantes o de sustancias químicas sobre las cuales exista evidencia documentada de riesgos a la salud humana o a ecosistemas acuáticos, ya sea por exposición directa o como resultado de su interacción con otras sustancias en el medio ambiente. Desde estos espacios, junto con la compañera y el compañero que me antecedieron, hemos estado también platicando sobre la justificación, ya que el paquete legislativo de la CONAGUA crea el concepto de delitos hídricos, incluyendo el transporte de aguas nacionales sin autorización, la obstrucción de cauces, la solicitud u otorgamiento de concesiones a cambio de un beneficio, así como la alteración de medidores. Se requiere, y es una propuesta también, ampliar el concepto de delitos hídricos para incluir la tipificación de la contaminación del agua como un delito contra la salud, considerando también, para cerrar mi intervención, y que está en el artículo 4 constitucional, que toda persona tenemos derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Señores diputados, diputadas del Congreso de la Unión, pues dejamos en ustedes esta altísima responsabilidad de modificar con las propuestas sociales esta Ley Nacional de Aguas. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora corresponde el turno de Sofía León García. Pertenece a la Organización de Territorios Diversos para la Vida, AC. Proviene del estado de Veracruz. Es una organización civil que colabora con los procesos de cuidado y defensa de la naturaleza y los territorios diversos que sostienen la vida y la herencia biocultural. Consideran que es indispensable transformar las estructuras injustas que han explotado a la naturaleza, las comunidades y a las personas. Dejamos la palabra a Sofía. Hola, muy buen día. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, buen día, soy Sofía García, vengo de parte de Territorios Diversos para la Vida, como ya hablaron, una organización civil que acompaña procesos de cuidado y defensa de territorio y tierra y por tanto pues del agua. Aquí hemos visto pues muchas comunidades con cuencas de ríos contaminados, con problemas en sus manantiales, ¿no? Y sobre todo el no reconocimiento de autoridades tradicionales, y desde ahí es donde voy a hablar. En el agua, los pueblos y las comunidades tienen afincados sus sueños y sus planes de vida.
Sin ella, la vida en los territorios simplemente no es posible. Desde 1992 cargamos con una ley de aguas nacionales con un marco jurídico de corte neoliberal, como lo han presentado todas aquí, pero cuya problemática va mucho más allá. En la defensa de derechos humanos que hacemos desde Terravida, hemos constatado que esta legislación opera como una estructura que cotidianamente produce violaciones a derechos humanos y constituye a la destrucción de cuencas y acuíferos de todo el país. Celebramos que esta administración federal y esta legislatura busquen cumplir con un mandato constituyente permanente desde el 2012. Sin embargo, vemos varios aspectos de la iniciativa que no fortalece y más bien nos preocupa las tesis de fondo de las cuales está constituido estas iniciativas, empezando por la diferencia entre las dos leyes que se quieren poner, ¿no? Vemos un paradigma que ya se ha superado en vía judicial y por tanto también en la discusión académica internacional. En primer lugar, vemos que no es posible cuidar el agua si se tiene una visión fragmentada de esta. Nos referimos a cómo el agua del subsuelo y la superficial pues no son distintas y son más bien interdependientes entre sí. La naturaleza es una y el agua también. Y si queremos protegerla debemos considerar una manera integral tanto de las aguas superficiales como de las subterráneas. La crisis de agua actual nos muestra que este paradigma vigente y que se ve en la iniciativa pues sigue estando y es insostenible. Siempre es fundamental adoptar una visión integral que considere la relación inseparable entre ambos sistemas y el manejo holístico de las cuencas. Los ecosistemas constituyen sistemas complejos e interdependientes en los cuales cada componente desempeña un papel esencial para la estabilidad y continuidad en su conjunto, tanto de los animales, de las personas, de las comunidades. Y esto en la academia lo llaman sistemas gravitacionales de flujo de agua subterránea, que es algo que vemos importante de contemplar en el agua. Asimismo, vemos que no se está contemplando el tema de los derechos de la naturaleza, lo cual es indispensable para realmente tener esta visión integral y cuidadora del agua. Vemos que necesitamos una nueva legislación donde se incorporen estos dos paradigmas como principios y que ella pueda devenir asimismo de varias disposiciones. Por ejemplo, la creación de un organismo autónomo de la CONAGUA, cuyo propósito sea la generación de información suficiente y completa sobre los cuerpos de agua del país, y tomar decisiones desde una información académica holística, es decir, sin ver diferencias, ¿no? Siempre vemos el agua subterránea distinta de los ríos, por ejemplo. Asimismo, hemos constatado que los territorios mejores conservados son aquellos que habitan pueblos indígenas o campesinos y quienes tienen un control cultural del agua y se han desarrollado sistemas normativos propios. Este manejo pluricultural del agua se traduce en autoridades propias, es decir, son elegidas mediante asambleas, las cuales tienen un tesorero, un presidente, un secretario, y no están siendo reconocidos en la legislación. Esto es una discriminación continuada y sistemática, lo cual tiene que ser pues modificado integralmente en cada artículo. Esto lo mandamos por escrito, donde tendrían que ser reconocidas estas autoridades tradicionales para evitar esta violencia estructural hacia los pueblos. Lo mismo con la materia de concesiones. No se pueden seguir otorgando las concesiones sin este estudio integral y holístico que decimos, y mucho menos sin la participación de autoridades tradicionales del agua y de las comunidades enteras, quienes realmente conocen qué va ahí. Insistimos que un manejo adecuado y de saneamiento del agua solo será posible si se garantizamos la participación real de las comunidades y de la sociedad civil. Y esto lo hemos visto en muchas experiencias, como en Tlaxcala, en los valles centrales de Oaxaca, en la laguna de Mixquic. Existen otras formas de manejar el agua y tiene que ser reconocido en la ley. Finalmente, no me quiero ir sin decir que en la ley se vuelve a cometer el mismo error de poner seguridad nacional sin definirla. Este concepto jurídico ambiguo no puede seguir así, porque entonces se empieza a utilizar de manera discrecional para violentar el agua y las comunidades. Esta reforma es una oportunidad histórica en la cual tienen que escuchar a la sociedad civil, a los pueblos, a las comunidades, pero principalmente a las autoridades comunitarias del agua, quienes tienen toda esta información, tienen esta sensibilidad y la cual tiene que estar integralmente en la ley, desde una visión hídrica, pluricultural, ecológica y justa y con derechos humanos y de la naturaleza. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Tenemos efectivamente aquí todas las propuestas por escrito con sus respectivos articulados y al igual que
los demás ponentes les daremos cuenta en un futuro de cuál es el destino de estas propuestas. Lo que es seguro es que entran a la discusión. Ahora es el turno del señor Eduardo Altúzar López, de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, AC. Él es productor agrícola de plátano en el estado de Chiapas, líder agrícola en su estado, presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Plátano del Soconusco, vocal del Consejo de Administración de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego y presidente de su módulo en el Distrito de Riego 46 en Suchiate, Chiapas. Le dejamos la palabra. Diputado, buenos días. Agradezco mi participación y mi participación es muy cortita. Pues normalmente en todas las comunidades donde estamos necesitamos un plan de desarrollo para saber dónde estamos y a dónde queremos llevar. Ustedes tienen un trabajo como diputados, diputadas de generar un plan de desarrollo. La población crece y cuánto debemos de producir de alimento. Al final del día somos agricultores que ponemos alimento en la mesa y todo es necesario, científicos, personas, activistas que se suman a este proyecto del cuidado al ambiente, el cuidado al agua, el derecho al agua y al final del día cuántos millones de habitantes somos 2030, 2040, 2050. Entonces, con un plan de una agricultura prácticamente más amigable, yo considero que nos va a ir bien a todos. En la agricultura sustentable, pues, y la agricultura de precisión, que no debemos de gastar lo que no debemos, de gastar lo necesario en la agricultura. Y me gustaría que ustedes como diputados generen un plan de desarrollo en cada comunidad. Cada comunidad tiene problemas diferentes y buscar la parte de la educación desde que vamos de niño a la escuela, generar la parte de la educación ambiental, la educación alimentaria y pues yo considero que ese granito de arena que ustedes pudieran poner en cada comunidad. Hay un plan de desarrollo, no digo que no lo haya, pero es un plan de desarrollo estatal, municipal, donde realmente las comunidades no tienen ese plan de desarrollo. Yo esa es la participación que les pediría y como agricultores, ¿qué les puedo decir? El agua no la gastamos, no nos apoderamos, transformamos alimentos. Si manejamos una estadística, ¿qué alimentos, cuánto debemos de producir a nivel nacional para no producir de más? Hay comunidades que producimos de más y al final del día, pues los agricultores, muchos agricultores que no tenemos la estadística a nivel nacional, pues vamos a seguir siendo pobres porque en ciertos estados se produce un producto agrícola y en otros también, y el mercado no abastece el consumo y al final del día el agricultor pierde. Entonces sí, un plan de desarrollo nos llevaría a unas estadísticas mejores, nos llevaría, decimos, ¿quién es el doctor del agricultor? ¿No? Un agrónomo, ¿no? ¿De dónde nace un agrónomo? En las universidades, sumar a las universidades también para tener una agricultura más sustentable, para que productos que pues realmente sean muy dañinos para el ambiente, pues de igual manera, pues nosotros estamos de acuerdo a ir mejorando, cambiando, pero yo considero que todos tenemos que sumarnos. Yo me sumo a este proyecto y diputado, les mando un fuerte abrazo. ¿Qué les puedo decir? Tienen una tarea bastante grande y esta es mi participación. Gracias. Muchas gracias. También decir que nos acompaña la presidenta de la comisión. De hecho, está presidiendo en las 3 mesas y hoy tenemos el honor de que nos acompañen en el cierre de esta mesa del sur, mi compañera Elizabeth Cervantes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar paso a la última participación. Es Pare Oulet Marie Francois Luis. Pertenece a Guardianes del Agua, región metropolitana de Jalapa, Veracruz. Es maestra en antropología social,
doctorado honoris causa, investigación, acción participativa por más de 20 años en cuencas en el sur de Veracruz, Sierra de Santa Marta y subcuenca del río Pixquiac, Antigua. Vocal de Consejo de Cuenca en región Centro-Golfo. Dejamos la palabra. Buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente, muchas gracias. Muy bien. Bueno, quisiera mencionar que también formo parte de la coordinadora Agua para Todos, Agua para la Vida, Agua para Todos y Todas, y de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua también. Pues los quiero felicitar por permitirnos, por haber abierto este espacio de participación para que nuestras opiniones, experiencias y propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta. Bueno, inscribí esta participación con el título de Consejos de Cuenca o instancias incluyentes de participación social. Bueno, como mencionaron, por más de 10 años ya debíamos de haber sido cambiados. He sido vocal por sociedad civil de un consejo de Cuenca, por lo que yo hablo a partir de la propia experiencia, además de haber leído diversos análisis sobre esta forma de participación que surge en el marco de la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992, como se ha dicho, ¿no? En la mayoría de los casos, aunque ha habido excepciones como en la cuenca del río Bravo, para mencionar solo una, los consejos de cuenca no funcionan básicamente porque solo son de carácter consultivo y no tienen incidencia en las tomas de decisiones. No hay tiempo para dar ejemplos, pero existe una amplia bibliografía sobre esto. También es notable la ausencia en estas reuniones, cuando las hay, porque últimamente hace tiempo que no ha habido, de representantes de gobiernos municipales en particular en las reuniones de estos consejos. Durante los primeros 12 años de la Ley de Aguas Nacionales, los consejos fueron conformados por concesionarios por uso y representantes gubernamentales de los 3 niveles de gobierno. Es bien sabido que no es precisamente en estas reuniones donde se toman las decisiones sobre el reparto de las aguas, para así llamarlo. En general se puede decir que aun cuando hubiera los recursos suficientes para atender todos los frentes que se tienen que atender con agua, los grandes intereses económicos son los que han logrado cogobernar en la comisión y ser algo más que consultivo. El artículo 4 constitucional dice que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Si bien en el artículo 13 bis de la Ley de Aguas Nacionales, que ahora se pretende modificar, se plantea, además de todas las instancias gubernamentales, representantes de usuarios y organizaciones ciudadanas o no gubernamentales, al menos 50%, pues es algo, pero no es suficiente, por lo cual proponemos representantes de la diversidad de perspectivas relacionadas con la gestión, los usos y el derecho humano al agua, garantizando la representación como sujeto de derecho público de los sistemas comunitarios de agua,
los núcleos agrarios, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pequeños usuarios, así como comunidades afectadas por la contaminación y por la falta de agua, de acceso a agua potable, investigadores y defensores de derecho humano al agua, al menos en un 50%. Como transitorio segundo proponemos, la Comisión del Agua contará con 180 días a partir de la entrada en vigor de estas reformas para convocar procesos amplios en cada región hidrológica administrativa para conformar asambleas regionales con una visión de cuenca, por supuesto, desde arriba donde se capta el agua, insistiendo en lo que Sofía, que me antecedió, planteó. El agua es una sola y hay que incluir las zonas de montañas donde nace. Quienes esas asambleas, voy a terminar, a su vez nombrarán las representaciones ciudadanas y comunitarias y conformarán así consejos regionales en lugar de consejos de cuenca. Se propone además derogar al Consejo Consultivo del Agua conformado por grandes empresas nacionales y multinacionales, ya que la estructura democrática que planteamos, pues no haya falta contar con este Consejo General, ya que lo tendríamos a escalas regionales. Muchas gracias. Gracias de igual manera, doctora. Y pues bueno, vamos a realizar la conclusión. Primero, agradecer a Kate Aurora Gómez Díaz de León, Ricardo Balazaro Rodríguez y nuestra compañera Andrea Carreño Santos, que son personal profesional que viene en representación de la Conagua y se van a llevar con independencia de la discusión que tendremos aquí en la Cámara de Diputados, todas las propuestas para que la propia autoridad las analice y tengan las consideraciones correspondientes. Les damos mucho las gracias de habernos acompañado en toda esta serie de encuentros de audiencia pública y les daremos cuenta, como ya lo he dicho muchas veces, del desarrollo de esta discusión que tendremos en la Cámara de Diputados. Y pues dejo el micrófono a mi compañera Elizabeth Cervantes, presidenta de la comisión, que estamos muy agradecidos porque ha estado con una visión de escuchar a todas y a todas las voces y nos dio la oportunidad de darnos el encargo de llevar a cabo esta mesa de trabajo. Le dejo la palabra y agradecerles a todas y a todos. Pues muy buenos días a todas y a todos. Saludo con gusto a las personas presentes, a las personas que me acompañan en el presidium y sobre todo también a las personas que participaron vía remota. Muchísimas gracias por la participación, por toda la información que el día de hoy nos aportaron, por todo su conocimiento. Créanme que tengan la confianza de que trataremos de hacer una discusión de ley que sea siempre en beneficio de todas y de todos, del pueblo de México y sobre todo de las personas que menos tienen. Esa es nuestra encomienda principal. Creo que es de la mayoría de los que expusieron, es la necesidad también de reconocer obviamente nuestros consejos comunitarios. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias, diputado Gabriel, por la responsabilidad que llevaste durante estos 4 días, por tu compromiso y tu responsabilidad, así como las mesas de las otras 2 compañeras, la compañera Xochitl y la compañera Marta Olivia, un gran compromiso que realizaron durante estos días y sabemos que tenemos también una gran responsabilidad nosotros durante los próximos días en la discusión de esta ley y la conclusión también del dictamen. Muchísimas gracias también a los representantes de Conagua,
también por la gran participación y la gran responsabilidad. Créanme, estamos muy seguros que haremos un gran trabajo, porque vamos por una ley general de aguas, una ley justa, una ley participativa y una ley en beneficio de todas y de todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muy bien, un aplauso, ¿no? Bueno, pues ya. Pues terminamos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no de una vez les damos, sí, ¿no? Una fotito? Okay. ¿Por qué no de una vez les damos todos los antecedentes? Ya para que se lleven una USB con todo. ¿Sí?